Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad vamos a crear magia con la iluminación. Y para que la intención sea realmente notoria, el video en general tendrá también algo de magia. Por lo que en esta ocasión veremos cómo crear una iluminación que nos permita destacar el vapor en una taza de café. Y esa iluminación, como les digo, será mágica, porque veremos el vapor como no es habitual verlo con nuestros ojos, sino que en la fotografía, según el esquema de iluminación, podremos resaltarlo. Por eso que hablo de magia, porque realmente la sensación es mágica cuando aparece el vapor en la fotografía, bien iluminado. Y para resaltar la sensación de la magia en este video, en este mueble aparecerá una taza. Con esta taza que apareció aquí, tomaremos fotografías luego en la sala oscura. Tomaremos, como les digo, vamos a fotografiar, mejor dicho, el vapor que saldrá del café de la taza. Tomaremos más de una foto porque después en Photoshop es probable juntar varias fotos del vapor para hacer un efecto más llamativo. Pero mi intención es que logremos al menos una fotografía con el vapor con buena apariencia en cámara. Y para eso, continuando con la magia, que es lo que les quiero resaltar en este video con mucho énfasis, porque me refiero a la magia de la iluminación. La iluminación nos da esa magia, permite que las fotos sean mágicas. Ya, eso es lo que quiero resaltar. Sean mágicas cuando logramos una iluminación adecuada, una iluminación que realmente permita que el producto se destaque o que podamos lograr un efecto, como se pueden lograr en forma tan intensa con el vapor que sale de una taza. La idea es que esa fotografía sea sugerente para que el espectador al verla sienta la necesidad, el deseo agradable de tomarse una taza de café. Y para eso, sin más rodeos, esta taza volará hacia la sala oscura. Y yo voy a desaparecer de aquí para aparecer también en esa sala. Y aquí aparezco detrás de la cámara gracias a la magia del video. Como de costumbre, yo tengo todo ajustado, por lo que les comento que usaremos un diafragma 11, un tiempo de exposición de un 250º de segundo y un ISO 100. Como esta vez la fotografía la tomaremos con flashes, no hay problema en que mantenga encendido el foco que está iluminando esta escena para el video. Yo ya probé y esta luz no afecta en la exposición. Les comento cómo está armado esto. Primero que nada, pueden ver que atrás tengo una cartulina negra que nos servirá como fondo para que el vapor sea visible. Si el fondo fuera blanco, el efecto no resultaría. Por otro lado, tengo hacia allá un flash que lo usaremos de contraluz o casi contraluz, pero nos va a permitir iluminar el vapor desde atrás. Y esa luz será la que creará la magia en esta fotografía. Y acá, como pueden ver, tengo este softbox que nos dará una luz más frontal. Haremos dos pruebas. Una en que solamente iluminaremos con el flash de contraluz y otra en que también usaremos este flash. Por supuesto, este lado no puede quedar sin luz. Y para eso tengo este rebotador que lo pondré acá, que va a rebotar la luz del flash de contraluz y la de este softbox para iluminar ese lado de la taza. ¿Ok? Si esta fotografía yo la fuera a tomar para un cliente, el rebotador también lo tendría puesto en un soporte. Pero como es para efectos de video, para esta explicación, prefiero usarlo en la mano porque así
no me tapa toda la escena. Y ahora, ya sin más preámbulo, iré a buscar el hervidor para que podamos realizar la magia de esta fotografía. Entonces ahora le echaré rápidamente el agua a esta taza para poder captar el efecto de vapor, ya que dura poco rato. Entonces comenzamos a disparar. ¿Se fijan el efecto cómo se consigue? Ahí pueden ver las fotografías. Y ahora tomaré sin este flash y sin el rebotador. Solamente captaré las fotografías con la luz que viene del flash de contraluz. ¿Se fijan? El efecto queda muy bonito. Como les he mencionado en este video, podemos crear magia con la iluminación. Tomé varias fotos porque después es posible en Photoshop hacer algunos montajes del vapor para dejarlo con una apariencia más mágica, más impresionante. ¿Se dan cuenta? No es complicado conseguir este efecto del vapor. Queda una fotografía muy sugerente que invita al espectador a tomarse una rica taza de café. Ahora desaparezco para aparecer en la pieza blanca. Y ya de vuelta en esta sala, también traeré la taza. Aquí la tenemos. Y les quiero preguntar, ¿cómo les pareció este efecto? ¿Les gustó? Me imagino que sí, porque realmente es increíble cómo queda fotografiado el vapor cuando usamos este tipo de esquema de iluminación. Cualquier persona que observe esta fotografía sentirá deseos de tomarse un rico café, sobre todo si hace frío, por supuesto. ¿Se dan cuenta? Vimos el vapor más allá de cómo lo apreciamos con nuestros ojos diariamente, que prácticamente pasa desapercibido. Pero aquí, con esta iluminación, el vapor toma preponderancia, protagonismo. ¿Se dan cuenta? Por eso los invito a que practiquen una vez más estos resultados. A mí me motiva mucho y por eso les hablo de la magia, porque la iluminación de verdad que puede crear magia en nuestras fotografías. Y en este video puse bastante magia para inspirarlos en esa idea que les permita crear magia en sus fotografías en base a la iluminación. Eso es todo, amigos míos. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video. Esta vez voy a desaparecer. Pero me llevo mi cafecito, eso sí, para tomármelo.